¿Qué tan profunda es esa verdad que la Biblia encierra en sus páginas? Sabemos que las Escrituras están llenas de símbolos, profecías y misterios, pero hay algo más que pocos han notado: las líneas temporales ocultas. Estas líneas nos hablan de un plan mayor, un diseño divino que atraviesa la historia y que podría estarnos señalando hacia un gran evento, uno que podría estar más cerca de lo que pensamos. ¿Qué es una línea temporal oculta? Es una secuencia de eventos, profecías y patrones en la Biblia que no son evidentes a simple vista, pero que, al ser descifrados, revelan una cronología más profunda y oculta de la historia humana. Durante siglos, teólogos, eruditos y místicos han debatido sobre estas líneas temporales, pero solo recientemente, con el avance de herramientas de interpretación, comenzamos a ver cómo estos patrones se alinean de una manera sorprendente. Pensemos en la Biblia no solo como un libro de instrucciones morales o una historia de la humanidad, sino como un mapa que revela el flujo del tiempo. Si observamos de cerca, hay eventos que parecen repetirse, no solo en significado, sino en tiempo. Las 7 semanas de Daniel, los jubileos, los ciclos de 7 años del pueblo de Israel. Estos son más que solo periodos simbólicos. Hay una sincronización meticulosa que parece estar guiando la historia, y si comprendemos esa sincronización, podríamos entender en qué punto de esa línea temporal nos encontramos. Muchos de estos eventos se encuentran codificados. El libro de Daniel, por ejemplo, está lleno de visiones enigmáticas, como la de las 70 semanas. Estas semanas no son simples periodos de 7 días, sino ciclos proféticos que abren una puerta hacia una comprensión mucho más amplia del tiempo divino. Las visiones de Daniel están estrechamente relacionadas con el Apocalipsis de Juan, y al entrelazarlas, descubrimos una narrativa continua que no solo abarca el pasado, sino que proyecta una sombra sobre nuestro futuro. Entonces, ¿qué revelan estas líneas temporales ocultas? ¿Por qué son importantes para nosotros ahora? Lo fascinante es que al estudiar estas líneas, podemos ver que muchos de los eventos que ellas predicen ya han ocurrido. Guerras, pestes, hambrunas. Pero también vemos algo más, un patrón que se repite y que parece estar acelerándose. Este patrón nos indica que estamos acercándonos a un punto de convergencia, un evento que podría cambiar todo lo que conocemos. Es aquí donde la Biblia se convierte en una guía profética. Los textos antiguos están llenos de advertencias, pero también de esperanza. Nos hablan de un juicio, de una purificación, pero también de una restauración. Sin embargo, para entender realmente lo que nos espera, necesitamos entender las señales. No se trata de temer el futuro, sino de prepararnos para él. Lo que las líneas temporales ocultas nos están diciendo es que estamos en los últimos tramos de una gran narrativa. Pero, ¿cómo sabemos si realmente estamos cerca de ese gran evento? La respuesta está en los ciclos proféticos que la Biblia nos presenta. Eventos que ocurrieron en el pasado se están replicando ahora con una precisión alarmante. Las Escrituras nos muestran que la historia no es lineal, sino cíclica. Lo que ha sido, será de nuevo, y lo que es ahora, ya fue antes. Las líneas temporales ocultas en la Biblia no solo señalan eventos específicos, sino que también revelan el ritmo del tiempo divino. Es como si Dios hubiera escrito la historia del mundo en ciclos, cada uno alineado con su propósito. Estos ciclos son la clave para comprender no solo lo que ha sucedido, sino también lo que está por venir. Sin embargo, entender estos ciclos requiere una mirada cuidadosa y profunda a los patrones que Dios ha dejado en las Escrituras, que a menudo están envueltos en símbolos y números. Uno de los aspectos más intrigantes de estas líneas temporales es la forma en que los ciclos de 7 se repiten constantemente. Desde la creación en 7 días hasta los 7 años de la tribulación mencionados en Apocalipsis, parece que el número 7 tiene un significado profético oculto. No es solo un número de perfección, sino un marcador de tiempos críticos. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuántos de estos ciclos de 7 hemos atravesado ya? ¿Y cuántos más nos quedan? Para entender esto, debemos mirar a las profecías de Daniel y el libro del Apocalipsis de una manera más conectada. Daniel, por ejemplo, habló de 70 semanas,
Pero estas semanas no son literales. Cada semana representa un periodo de 7 años. 70 semanas, entonces, equivalen a 490 años. Sin embargo, no todos estos años ocurren de manera continua. Según la profecía, hay una pausa entre la semana 69 y la 70. Esta pausa, que muchos creen que es el tiempo presente en el que vivimos, marca una espera antes del cumplimiento final de la última semana, un tiempo de tribulación y juicio. Pero lo fascinante es que esta pausa está llegando a su fin. Si observamos la historia reciente, vemos una aceleración de eventos que reflejan los ciclos anteriores, guerras, desastres naturales, y crisis globales, todas predichas en algún nivel en las Escrituras. Pero no es solo el caos lo que estos ciclos nos revelan, también están diseñados para preparar el camino para algo mucho más grande, el regreso del Mesías. Los estudiosos de la profecía bíblica sugieren que estamos entrando en la última semana de Daniel, y que esta última semana no será como ninguna otra en la historia. Otro patrón que aparece en las Escrituras está relacionado con los jubileos. Según la ley bíblica, cada 50 años había un jubileo, un tiempo de liberación, perdón de deudas y restauración. Estos jubileos no son solo festividades antiguas, sino que también parecen estar vinculados a eventos importantes en la historia de Israel y del mundo. Por ejemplo, muchos creen que el establecimiento del Estado de Israel en 1948 y la recuperación de Jerusalén en 1967 son hitos que coinciden con los ciclos de los jubileos. Si este patrón continúa, podríamos estar acercándonos a otro evento significativo en este ciclo de jubileo. No podemos ignorar la importancia de Israel en estas líneas temporales. Las Escrituras son claras al señalar que Israel es el reloj profético del mundo. Los eventos que suceden allí tienen un eco espiritual que afecta al resto de las naciones. En el Evangelio de Lucas, Jesús menciona la higuera como símbolo de Israel. Cuando veamos que la higuera brota, dice, sabremos que el fin está cerca. Lo interesante es que, en 1948, la higuera volvió a florecer con la restauración de Israel como nación. Este evento, para muchos estudiosos, marcó el comienzo de los últimos tiempos. Lo que esto nos muestra es que no estamos caminando en un tiempo aleatorio. Cada paso que da la humanidad está vinculado a un diseño divino, uno que sigue reglas y patrones muy específicos. Dios ha ordenado estos tiempos, y aunque para el ser humano parezcan confusos o caóticos, todo sigue un orden superior. Es por eso que la comprensión de estas líneas temporales ocultas es crucial, porque nos revelan que lo que está por venir no es el resultado de un capricho, sino parte de un plan que ha estado en marcha desde el principio de los tiempos. Quizás el detalle más inquietante de todo esto es que, si realmente estamos en los últimos ciclos de estos patrones bíblicos, el evento que viene será de una magnitud sin precedentes. Profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel hablaron de un tiempo de tribulación, pero también de un tiempo de redención. ¿Qué tan cerca estamos de esa tribulación? Y lo más importante, ¿estamos preparados para lo que viene? La Biblia no deja espacio para la incertidumbre, el tiempo se está acabando, pero también ofrece un camino de esperanza para quienes lo buscan. Las señales que anticipan grandes eventos proféticos no solo están en los ciclos y patrones de tiempo, sino también en fenómenos que ocurren en los cielos y en la tierra. La Biblia habla de señales visibles, algunas en el sol, la luna y las estrellas, y otras en el propio planeta, terremotos, pestilencias, y desastres que incrementan en frecuencia y magnitud. Estos eventos no son meras coincidencias naturales, están diseñados para llamar nuestra atención y alertarnos de que algo se avecina. Un ejemplo clásico de esto lo encontramos en las lunas de sangre. En el libro de Joel, se nos dice que el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Joel capítulo 2 versículo 31. Las lunas de sangre, que son eclipses lunares en los que la luna se tiñe de un color rojizo, han ocurrido a lo largo de la historia, pero algunos estudiosos han notado que cuando estos eclipses coinciden con festividades judías, están relacionados con eventos clave para Israel y para el mundo. En los últimos años,
Hemos visto una serie de lunas de sangre que coinciden con fiestas bíblicas importantes, lo que ha despertado interés en si estas señales celestiales están marcando el comienzo de algo mayor. Las estrellas también juegan un papel importante en la narrativa profética. En el libro de Apocalipsis, Juan habla de una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, Apocalipsis capítulo 12 versículo 1. Esta descripción ha sido interpretada de varias maneras, pero en 2017, hubo una alineación estelar inusual que muchos interpretaron como el cumplimiento de esta visión. La constelación de Virgo, la mujer en cuestión, se alineó con el Sol y la Luna en una formación que algunos vieron como un reflejo celestial de esta profecía. Aunque no todos comparten esta interpretación, no se puede negar que las Escrituras han vinculado durante mucho tiempo las señales celestiales con eventos clave en el plan divino. Más allá de los cielos, los eventos en la tierra también son cruciales para entender lo que está por venir. Jesús mismo advirtió sobre estos tiempos en el Evangelio de Mateo, cuando habló de guerras y rumores de guerras, hambres, pestes y terremotos en diferentes lugares, Mateo capítulo 24 versículos del 6 al 7. Estas señales son, según Jesús, el principio de dolores. Lo interesante es que si analizamos la historia reciente, podemos observar un incremento notable en la frecuencia de estos desastres naturales y conflictos globales. La tecnología moderna nos permite ver, en tiempo real, cómo el planeta parece estar respondiendo a algo más grande, algo que se avecina. Por ejemplo, la actividad sísmica ha aumentado significativamente en las últimas décadas, y los científicos han señalado que algunas de las zonas más peligrosas del planeta están más activas que nunca. Desde los terremotos en Turquía y Haití hasta los constantes temblores en el anillo de fuego del Pacífico, parece que el planeta está temblando de manera cada vez más alarmante. Los incendios forestales, las inundaciones repentinas, y las sequías extremas están devastando regiones enteras, causando estragos en la vida de millones de personas. Todos estos eventos están claramente profetizados en las Escrituras, y no podemos ignorar que están ocurriendo con mayor frecuencia y en mayor magnitud. Lo que hace que todo esto sea aún más intrigante es que la Biblia no solo profetiza eventos físicos, sino también cambios espirituales. Jesús habló de cómo el amor de muchos se enfriaría en los últimos días, y cómo la maldad aumentaría. Lo que estamos viendo hoy en día es un colapso de los valores y principios que alguna vez sostuvieron a la humanidad. La corrupción, la injusticia, y el egoísmo están desbordándose en todos los niveles de la sociedad. Ya no es raro ver a personas traicionarse entre sí, y los gobiernos, en muchos casos, parecen estar más preocupados por el poder que por el bienestar de sus ciudadanos. Todo esto está en línea con lo que se nos advirtió, una generación que se aparta de Dios y de la verdad. A medida que avanzamos por este camino, es imposible no ver cómo las piezas del rompecabezas están encajando. Las señales celestiales, los desastres naturales, el colapso moral, todo apunta a un gran clímax. Pero esto no debe asustarnos, al contrario, debe servirnos como un recordatorio de que la Biblia es más que un simple libro antiguo. Es una guía viva que nos advierte y, al mismo tiempo, nos da esperanza. Porque, si bien el juicio está cerca, también lo está la restauración final. Si hay algo que podemos observar claramente en las Escrituras es que Dios usa los eventos del mundo como un gran reloj profético. Cada acontecimiento significativo parece encajar dentro de un marco divino que tiene un propósito mayor. Lo que muchas veces se nos escapa es que ese reloj no solo marca momentos críticos para la humanidad, sino que también revela el corazón de Dios y su plan para el futuro de la creación. Uno de los temas más recurrentes en este diseño es la restauración de todas las cosas, un aspecto que, si bien está entretejido con el juicio y la tribulación, nos ofrece una visión clara de la esperanza que está por venir. Para entender mejor cómo la restauración está conectada con estos ciclos proféticos y las líneas temporales ocultas, necesitamos observar cómo Dios ha tratado con su pueblo a lo largo de la historia. Israel, como nación, es el reflejo más claro de este principio. En múltiples ocasiones, las Escrituras nos muestran que, cuando Israel se alejaba de Dios, llegaba el juicio. Sin embargo, siempre, después de un periodo de corrección o castigo,
venía la restauración. Este patrón se ha repetido a lo largo de los siglos y, como hemos visto, se manifiesta de manera clara en los jubileos y otros ciclos sagrados. El profeta Ezequiel, por ejemplo, habla de una futura restauración de Israel que sería radical. Ezequiel 37 describe un valle lleno de huesos secos, una imagen de desesperanza, pero Dios le muestra a Ezequiel cómo esos huesos reviven y se convierten en un ejército vivo. Esta visión no solo apunta a la restauración física de Israel como nación, que muchos creen se cumplió en 1948, sino también a una restauración espiritual. El regreso de los judíos a su tierra no es solo un evento político o geográfico, es una señal profética que marca el comienzo de una nueva era en la cronología divina. La restauración no se limita únicamente a Israel. Según las Escrituras, esta renovación se extenderá a toda la creación. Pablo, en su carta a los Romanos, habla de cómo la creación misma gime a una esperando su redención, Romanos capítulo 8 versículo 22. Esto significa que no solo los seres humanos, sino también el propio mundo físico, está esperando el cumplimiento del plan divino. Las guerras, los desastres naturales, y la corrupción moral que vemos son, en cierto sentido, señales de este gemido de la creación. Pero lo que está por venir no es una destrucción final, sino una renovación completa. El Apocalipsis nos da una visión fascinante de esta restauración final. En los últimos capítulos, después del juicio y la tribulación, Juan describe una nueva Jerusalén, que desciende del cielo. Este no es simplemente un lugar físico, sino un símbolo de la unión entre lo celestial y lo terrenal. La ciudad es descrita como una morada perfecta, donde no habrá más dolor ni muerte. Este es el destino final de la humanidad redimida, y es una parte esencial de las líneas temporales ocultas que Dios ha trazado desde el principio. Para llegar a esta restauración, sin embargo, el mundo debe pasar por un proceso de purificación. Y es aquí donde entran los tiempos de tribulación. Al igual que en el pasado, cuando Israel fue llevado al exilio o sufrió por su rebelión, el mundo entero está siendo llamado a un juicio. Los profetas como Isaías, Jeremías y Amós advirtieron sobre este tiempo de corrección, un periodo en el que las naciones y los individuos serían llamados a rendir cuentas por sus actos. Pero estos mismos profetas también hablaron de la esperanza que sigue al juicio, una tierra renovada, una humanidad transformada y un reino de paz. Este ciclo de juicio y restauración no es una idea nueva. A lo largo de la Biblia, vemos este patrón repetido una y otra vez, primero, un tiempo de advertencia, luego un periodo de corrección, la restauración. Lo que hace que estos tiempos sean únicos es la magnitud de lo que está en juego. No estamos hablando solo de la restauración de una nación o de un pueblo, sino de toda la creación. En este sentido, la Biblia nos invita a mirar más allá del caos y la confusión actuales. Lo que parece ser el colapso del mundo moderno es, en realidad, parte de un proceso de purificación que llevará a algo mucho mayor. Las guerras, las crisis económicas, los desastres naturales, todo esto son signos de que el reloj profético está avanzando. Pero lo que está al final de ese reloj no es el fin del mundo como lo imaginamos, sino el comienzo de algo nuevo y perfecto. Las líneas temporales ocultas, entonces, no son solo predicciones de calamidad. Son un recordatorio de que el caos tiene un propósito. A medida que el mundo se oscurece, la luz de la restauración se hace más evidente. Y para aquellos que entienden este plan divino, lo que viene no es motivo de temor, sino de esperanza. Uno de los aspectos más fascinantes de las líneas temporales ocultas en la Biblia es cómo las Escrituras entrelazan lo que sucede en el ámbito espiritual con los eventos físicos que presenciamos en la tierra. No es coincidencia que, a lo largo de la historia, los cambios significativos en el plano terrenal estén acompañados de movimientos espirituales profundos. Esto nos lleva a preguntarnos si detrás de cada transformación importante en el mundo, existe una batalla espiritual que refleja el plan de Dios. La Biblia, sin duda, confirma esta idea. En Efesios capítulo 6 versículo 12, Pablo nos advierte que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo nos revela algo crucial: lo que ocurre en la tierra, en el ámbito visible, es el reflejo de una guerra que se libra en lo invisible. Las guerras, los conflictos y las crisis que vemos son solo una manifestación de algo mucho más profundo, un enfrentamiento entre las fuerzas de la luz y las tinieblas. Y las líneas temporales ocultas de la Biblia nos ofrecen pistas sobre el momento y el lugar donde estas batallas alcanzarán su clímax. Uno de los episodios más emblemáticos que nos muestra esta intersección entre lo terrenal y lo espiritual es el relato de la caída de Babilonia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Apocalipsis. Babilonia no es solo una ciudad histórica, es un símbolo del sistema mundial que se opone a Dios. En el libro de Daniel, vemos cómo Dios humilla al rey Nabucodonosor, quien en su orgullo se había levantado como si fuera divino. Sin embargo, lo que es aún más relevante para nuestro tema es la caída de la Babilonia futura descrita en el Apocalipsis. En el capítulo 18, se nos narra la destrucción de este sistema corrupto que ha engañado a las naciones y ha desviado a la humanidad. La caída de Babilonia es un evento clave dentro de las líneas temporales ocultas, marcando el juicio final sobre los poderes que se oponen al reino de Dios. Esta caída no es simplemente un acto de destrucción, es la culminación de un proceso que comenzó hace milenios. Desde la Torre de Babel, la humanidad ha intentado erigir sistemas que desprecian el diseño divino, pero estos sistemas, aunque poderosos por un tiempo, siempre caen bajo el juicio de Dios. Esto nos lleva a la pregunta inevitable: ¿estamos viviendo en los días de la Nueva Babilonia? Muchos creen que los imperios modernos, con su materialismo desenfrenado, su rechazo a los principios bíblicos y su búsqueda de poder, reflejan esta Babilonia profética. Si esto es cierto, la caída de este sistema podría estar mucho más cerca de lo que imaginamos. Sin embargo, lo interesante es que esta caída no ocurre en un vacío. Como todo lo que Dios hace, el juicio sobre Babilonia es simultáneamente un acto de justicia y de restauración. Después de la caída, el Apocalipsis nos lleva a una imagen completamente opuesta, la del establecimiento del reino eterno de Dios. Aquí vemos nuevamente el patrón bíblico: juicio seguido de redención. Lo que Babilonia representa, corrupción, maldad y rebelión, debe ser erradicado para que el reino de justicia y paz pueda florecer. A lo largo de las Escrituras, vemos este mismo ciclo repetido en diferentes escalas. En el libro de Isaías, por ejemplo, el profeta habla del día del Señor, un tiempo de juicio divino que será terrible para los rebeldes, pero glorioso para aquellos que confían en Dios. Isaías capítulo 13 versículo 9 dice: «He aquí el día de Jehová viene, terrible, de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores». Este no es solo un evento futuro, es una imagen que se ha cumplido en distintos momentos de la historia, pero que tendrá su cumplimiento final en los tiempos que la Biblia llama el fin de los días. Esta idea de ciclos de juicio y restauración no solo se limita a naciones como Babilonia o Israel. Aplica también a cada ser humano en su relación con Dios. Jesús, en sus parábolas, habló repetidamente de cómo las personas serían juzgadas por sus actos y cómo aquellos que fueron fieles serían restaurados y recompensados. La historia bíblica está llena de ejemplos de individuos y naciones que enfrentaron el juicio, pero también de aquellos que encontraron redención al volver a Dios. Todo esto nos lleva a reflexionar sobre el punto en el que nos encontramos ahora. Si las líneas temporales ocultas en la Biblia están llegando a un clímax, y si los eventos actuales están reflejando esta convergencia de lo espiritual y lo terrenal, ¿qué implica esto para nuestras vidas? ¿Estamos preparados para lo que viene? ¿Entendemos que las decisiones que tomamos ahora no solo afectan el presente, sino también nuestro lugar en la eternidad? Estos son los tiempos en que la preparación espiritual es más crucial que nunca. Para comprender mejor el panorama completo de las líneas temporales ocultas en la Biblia, necesitamos explorar un concepto que está profundamente arraigado en las Escrituras: el concepto de los días finales o los últimos tiempos. Este término no solo se refiere a un periodo caótico de juicio y tribulación, sino también a la revelación final de la soberanía de Dios y la culminación de su plan para la humanidad.
En los profetas, en los evangelios y en los escritos apocalípticos, los últimos tiempos son descritos como un momento de gran agitación y conflicto, pero también como el preludio a una nueva creación. Uno de los profetas que más profundamente explora este tema es Daniel. En el capítulo 12 de su libro, se nos dice que en el tiempo del fin habrá un tiempo de angustia como nunca antes se ha visto. Sin embargo, también se menciona que aquellos que sean inscritos en el libro serán liberados. Esta es una imagen poderosa. En medio de la oscuridad más profunda, existe una promesa de salvación para aquellos que permanecen fieles. Daniel también habla del conocimiento que aumentará, algo que, cuando lo miramos desde nuestra perspectiva moderna, parece haberse cumplido de manera sorprendente. Vivimos en una era en la que el conocimiento, en términos de ciencia, tecnología y comunicación, ha crecido exponencialmente, lo que podría ser una señal de que estamos dentro de ese marco temporal que Daniel describe. El Apocalipsis retoma muchas de las visiones de Daniel y las lleva más allá, revelando eventos futuros que tendrán lugar antes de la manifestación plena del reino de Dios. En este libro, Juan recibe una visión en la que 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de juicio desatan una serie de cataclismos sobre la tierra. Estos juicios representan el proceso purificador por el cual el mundo deberá pasar antes de que Dios establezca su reino eterno. Es un tiempo en el que las fuerzas del mal son desenmascaradas y enfrentadas, no solo en el plano espiritual, sino también en el físico. Pero lo que a menudo se pasa por alto en la narrativa apocalíptica es la cuestión de la resistencia y la fidelidad de los creyentes durante este periodo. En varias ocasiones, Jesús y los apóstoles advirtieron que, en los últimos tiempos, habría una gran apostasía, una caída masiva de la fe, y una inclinación de muchos hacia el engaño. Este es otro elemento clave dentro de las líneas temporales bíblicas ocultas. No se trata solo de los eventos dramáticos que vemos en el mundo, guerras, pestilencias, terremotos, sino también de lo que ocurre en el corazón de las personas. El engaño espiritual es una de las armas más poderosas que se emplearán en los últimos días. Y la Biblia nos advierte claramente que incluso los elegidos podrían ser arrastrados por esta gran mentira si no permanecen atentos. Este engaño espiritual no es algo que aparece de manera súbita, ha estado infiltrándose poco a poco en el mundo durante siglos. Desde falsas doctrinas y profetas hasta movimientos ideológicos que promueven valores contrarios a los principios bíblicos, este proceso de distorsión ha ido minando las bases espirituales de muchas sociedades. El objetivo de estas fuerzas engañosas es desviar a las personas de la verdad, y en última instancia, de la fe en Dios. La confusión y la división que observamos hoy en día son solo una muestra de este fenómeno. Sin embargo, las Escrituras nos ofrecen una advertencia y una esperanza. Jesús, en el Evangelio de Mateo, habla de cómo será este tiempo, diciendo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo capítulo 24 versículo 12. Pero luego añade algo crucial: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo capítulo 24 versículo 13. Aquí vemos la clave para navegar estos tiempos difíciles: la perseverancia. La fidelidad no será algo fácil en los últimos tiempos, pero será recompensada. Y esta perseverancia no se refiere solo a aguantar pasivamente, sino a mantenerse firmes en la verdad, en la oración y en la obediencia a Dios. Al observar el estado del mundo actual, con la decadencia moral, el aumento del caos y la confusión, no podemos evitar ver paralelismos con las descripciones bíblicas de los últimos tiempos. Pero lo que también es evidente es que la Biblia no nos deja en la oscuridad. Las señales, tanto visibles como invisibles, nos están preparando para lo que viene. Las líneas temporales ocultas no solo son advertencias, sino también guías que nos permiten estar conscientes de que todo está bajo el control soberano de Dios. Los profetas y los apóstoles no solo previeron un tiempo de dificultad, sino también un tiempo en el que el pueblo de Dios se fortalecería a través de la prueba. Las palabras de Pedro, en su primera carta, son una exhortación poderosa: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. 1 Pedro capítulo 4 versículos del 12 al 13.
Lo que esto implica es que, aunque los tiempos finales serán difíciles, también serán una oportunidad de purificación y crecimiento para aquellos que eligen permanecer en el camino de la fe. A medida que exploramos el vasto panorama profético que la Biblia nos ofrece, un tema que se destaca es el concepto del remanente. En múltiples ocasiones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se habla de un pequeño grupo de personas que permanecerá fiel a Dios en medio de la oscuridad y la rebelión generalizada. Este remanente, aunque pequeño, juega un papel crucial en las líneas temporales ocultas de la historia divina. Pero, ¿qué significa ser parte de este remanente y por qué es tan importante? La noción de un remanente aparece claramente en la narrativa de Israel. En los días de Noé, por ejemplo, cuando la maldad de la humanidad había alcanzado su clímax, Dios decidió enviar el diluvio para purificar la tierra. Sin embargo, no destruyó a toda la humanidad, preservó a Noé y su familia, un remanente justo. A través de ellos, la humanidad pudo comenzar de nuevo. Esta misma dinámica se repite a lo largo de la historia bíblica. En el tiempo de Elías, cuando el profeta creía que era el único que quedaba fiel a Dios, el Señor le reveló que había reservado a 7,000 personas que no se habían inclinado ante Baal, 1 Reyes capítulo 19 versículo 18. Este es un recordatorio constante de que, incluso en los momentos más oscuros, Dios siempre preserva a un grupo de fieles que representan su esperanza y su plan para la redención. Ser parte de este remanente no es solo una cuestión de supervivencia física o moral. Implica una profunda conexión espiritual con el plan de Dios. Isaías, en sus profecías, también habla del remanente, diciendo que, aunque el juicio vendría sobre Israel, un grupo pequeño sería preservado. Este remanente tendría la tarea de restaurar a Israel, de ser un faro de esperanza en medio del desastre. Esto no solo tiene implicaciones históricas, sino que también apunta a una verdad espiritual universal. La fidelidad a Dios en tiempos de crisis no solo protege a los fieles, sino que también los coloca en una posición clave dentro del plan divino. En el Nuevo Testamento, el concepto del remanente se expande a toda la humanidad. Pablo, en su carta a los Romanos, cita a Isaías para reforzar la idea de que, aunque Israel como nación haya rechazado en su mayoría a Jesús como el Mesías, un remanente aún sería salvo. Romanos capítulo 9 versículo 27. Este remanente no se limita solo a los judíos, sino que incluye a todos aquellos, de todas las naciones, que aceptan la gracia de Dios y permanecen fieles a Cristo. Lo que esto nos muestra es que el remanente no es un grupo exclusivo por razones étnicas o geográficas, está compuesto por aquellos que han decidido seguir a Dios con todo su corazón, sin importar las circunstancias. En tiempos recientes, muchos han reflexionado sobre si estamos viendo la formación de este remanente en la Iglesia actual. A medida que la cultura global parece alejarse de los principios bíblicos, cada vez es más evidente que aquellos que siguen los caminos de Dios lo hacen de manera contracultural. La presión externa, ya sea política, social o económica, está obligando a muchos a elegir entre conformarse con los valores del mundo o mantenerse firmes en su fe. Esta es una señal clara de los tiempos proféticos que estamos viviendo. Al igual que en los días de Noé, de Elías o de los primeros cristianos, la verdadera fidelidad a Dios no es algo que la mayoría elija, pero sí es lo que marca la diferencia en el cumplimiento del plan de Dios. Además, el remanente no es solo un grupo pasivo que espera que las cosas sucedan. A lo largo de la Biblia, vemos que estos fieles son llamados a actuar, a interceder, a proclamar la verdad, y a vivir de manera ejemplar, incluso cuando todo parece ir en contra. En el libro de Apocalipsis, los creyentes que soportan la persecución y la tribulación son descritos como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 12 versículo 17. Esta descripción es crucial. No basta con evitar el mal o simplemente sobrevivir a los tiempos difíciles, el remanente es activo en su fe, dando testimonio del poder de Dios y resistiendo las fuerzas del mal. En este punto, es fundamental resaltar otro aspecto de las líneas temporales ocultas, la paciencia de Dios. En medio de toda la agitación, las guerras y las tribulaciones que los profetas describen, siempre hay un elemento de espera. Dios no se apresura a destruir,
Él ofrece múltiples oportunidades para que las personas se arrepientan y vuelvan a Él. El remanente, en este sentido, también tiene una misión de intercesión. Así como Moisés intercedió por Israel cuando estaban al borde de la destrucción, el remanente de los últimos tiempos tiene la responsabilidad de orar por aquellos que aún no han reconocido el llamado de Dios. Esta es una labor crucial en el gran esquema del plan divino. No es solo un testimonio silencioso, es un llamado activo a que otros se arrepientan y encuentren la salvación. La formación del remanente no es algo que se deje al azar. Jesús mismo habló de cómo el reino de los cielos es como un sembrador que lanza semillas, pero solo algunas caen en buena tierra y dan fruto. El remanente, entonces, es ese buen fruto, esa semilla que ha sido plantada en tierra fértil y ha resistido el calor, las tormentas y los desafíos del tiempo. En este contexto, las líneas temporales ocultas revelan que, mientras la mayoría podría desviarse, siempre habrá aquellos que florecen a pesar de todo. Estos son los que estarán preparados cuando llegue el tiempo final. A medida que cerramos este viaje a través de las líneas temporales ocultas en la Biblia, hay un tema que no podemos ignorar: el regreso de Cristo. Este es, sin duda, el evento culminante que las Escrituras anticipan desde Génesis hasta Apocalipsis. Todos los ciclos de juicio, restauración, rebelión y redención, cada profecía y señal, convergen en un solo punto: el retorno glorioso del Hijo de Dios para establecer su reino eterno. Este es el clímax del plan divino, el momento en que todas las líneas temporales se cruzan y el propósito final de Dios para la humanidad se revela en su totalidad. Jesús mismo habló de este evento muchas veces durante su ministerio terrenal. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, describe cómo verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo capítulo 24 versículo 30. Este no será un regreso silencioso o escondido. El regreso de Cristo será un evento visible, innegable y global. Las palabras de Jesús en este pasaje dejan claro que todos los ojos verán su venida, y no habrá lugar para dudas o incertidumbre. Será el momento en que todas las naciones y todos los poderes terrenales deberán rendir cuentas ante el Rey de Reyes. En Apocalipsis, este regreso es descrito de manera aún más dramática. Juan ve al cielo abierto y a un jinete montado en un caballo blanco, llamado Fiel y Verdadero, que viene a juzgar y a hacer guerra en justicia. Apocalipsis capítulo 19 versículo 11. Es una imagen poderosa, llena de simbolismo. Cristo no regresa como el Cordero sufriente, sino como el León conquistador, el juez que trae justicia definitiva a un mundo lleno de maldad. Todo lo que ha estado oculto será expuesto, y todo lo que ha sido corrompido será restaurado o destruido. Este evento final es el desenlace de las líneas temporales bíblicas. Todo lo que hemos explorado, los ciclos de juicio y redención, el remanente fiel, la guerra espiritual invisible, todo tiene su resolución en este momento. Es aquí donde la justicia de Dios y su amor se encuentran de manera perfecta. Aquellos que han sido fieles, que han resistido la tentación y el engaño, que han perseverado a través de las tribulaciones, serán recompensados. Como dice Apocalipsis capítulo 21 versículo 4, Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Este es el destino glorioso de los que han permanecido en la fe. Sin embargo, el regreso de Cristo también es un momento de juicio para aquellos que han rechazado a Dios. Las Escrituras son claras al respecto: este no será un tiempo de arrepentimiento de última hora. La gracia que ha estado disponible a lo largo de las eras será retirada, y aquellos que hayan elegido vivir en rebeldía enfrentarán las consecuencias de sus decisiones. En el juicio final, cada uno será juzgado según sus obras, y aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20 versículo 15. Esta es una advertencia solemne, una de las muchas que las Escrituras nos han dado a lo largo de los siglos. Pero, en medio de este juicio, hay un nuevo comienzo. Después del regreso de Cristo y el juicio final, la Biblia describe una nueva creación, un nuevo cielo y una nueva tierra. Apocalipsis capítulo 21 versículo 1.
Todo lo que estaba roto será sanado. Todo lo que estaba corrompido será hecho nuevo. Este es el destino final de la humanidad redimida, vivir en la presencia de Dios para siempre, en una relación perfecta y sin obstáculos. Ya no habrá pecado, ni muerte, ni separación. La creación entera será restaurada al estado que Dios había planeado desde el principio, antes de la caída del hombre. El plan de Dios siempre ha sido uno de restauración, no solo de la humanidad, sino de toda la creación. Las líneas temporales ocultas que hemos explorado nos muestran cómo, desde el principio, cada evento ha sido una pieza en este rompecabezas cósmico que culmina en la redención final de todo. Lo que comenzó en el jardín del Edén, cuando la humanidad cayó en pecado, será completamente redimido en la Nueva Jerusalén, donde Dios habitará entre su pueblo para siempre. Y este destino final no es solo una historia distante o simbólica. Para aquellos que creen, es una promesa viva y real. Nos desafía a mirar más allá de las dificultades presentes, a reconocer que los eventos del mundo, por caóticos que parezcan, están bajo el control soberano de Dios. Cada guerra, cada crisis, cada lucha interna y externa son solo un preludio a algo mucho mayor, la manifestación plena del reino de Dios en la tierra. Mientras esperamos ese día, nuestra tarea es clara. Como el remanente que hemos visto a lo largo de la historia bíblica, estamos llamados a permanecer firmes en nuestra fe, a vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios y a proclamar la verdad del Evangelio. Sabemos que, aunque el mundo se desmorone a nuestro alrededor, nuestras esperanzas no están puestas en este reino terrenal, sino en el reino eterno que está por venir. Así que, con los ojos puestos en las promesas de Dios y con la certeza de que su plan se cumplirá, seguimos adelante. Las líneas temporales de la Biblia nos muestran que, aunque los tiempos sean difíciles y las pruebas sean grandes, la historia de la humanidad tiene un final glorioso. Y aquellos que han confiado en Dios desde el principio hasta el final, verán ese día de victoria.